En el año 1933 una gran parte de la Rusia estalinista sufría de hambruna, y el éxodo del campesinado se intensificó en las zonas afectadas por el hambre. Eso provocó una enorme afluencia de campesinos, un éxodo masivo jamás visto en un periodo de tiempo tan corto, porque solo en 2 años, entre 1930 y 1931 emigraron más de 10 millones de personas. Para Stalin no había ninguna duda de que esos campesinos eran contrarrevolucionarios. Es en ese contexto en el que tiene lugar en Moscú la reunión anual de todos los dirigentes de la Unión Soviética. En su discurso inaugural, el sorete de Stalin desarrolla su nueva teoría y dice: a pesar del triunfo del socialismo y la eliminación de las clases explotadoras, los opositores no desaparecen, solo adoptan formas diferentes. En lo sucesivo la criminalidad y desviación social constituirán la primera amenaza para la construcción del socialismo. Muchas regiones de Rusia permanecían aún deshabitadas, los Urales, Siberia, el norte, y eran ricas en recursos naturales. Pero para controlar el territorio, debían poblarse. Stalin decidió, por tanto, que la forma de alcanzar esos objetivos era colonizar esos territorios mediante el uso de trabajadores forzados, y no animando al pueblo a ir por propia voluntad. Para controlar mejor los flujos migratorios y limitar el enorme éxodo rural, al igual que para limpiar las ciudades de los elementos considerados inútiles, la administración decide imponer a las ciudades la posesión de un pasaporte. Solo los habitantes de las ciudades tenían derecho a pasaportes, no los campesinos. La pasaportización introducida por Stalin fue un instrumento de control, un instrumento de represión social. Algunos habitantes, sabiendo de antemano que nunca conseguirían el famoso pasaporte, ni siquiera se lo solicitaban a la administración, y en su lugar preferían esconderse. En las grandes ciudades se creó una milicia especial para eliminar esos individuos descritos como parásitos. A finales de abril, la policía recibió la orden de hacer una gran operación para limpiar la ciudad de Moscú de esos elementos indeseables. Y el 1 de mayo de 1933, miles de indeseables son enviados al campamento de tránsito de Tomsk, en Siberia. Desde allí serán enviados a la isla de Nasino, situada a 800 kilómetros al norte. Entre los 6.000 deportados a Nasino había personas muy diferentes. En su mayor parte eran delincuentes reincidentes, condenados por robo, tráfico, etc. Entre los deportados de Nasino, había también vagabundos y campesinos que habían salido de sus pueblos en busca de trabajo en las grandes ciudades, sin documentos o con falsificaciones. Todas esas personas fueron víctimas de redadas y deportaciones a las regiones más remotas del país, como Nasino. Pero la policía no dudaba en deportar igualmente a aquellos cuyo único delito era haber olvidado sus papeles en casa, o incluso personas que simplemente estaban de paso en Moscú o Leningrado. Los detenidos estaban muy poco tiempo en la comisaría de la policía antes de ser embarcados, sin juicio de ninguna clase. Según el testimonio del oficial del campamento de Tomsk, el 10 de mayo, cuando llegaron los prisioneros de Moscú y Leningrado, se mostraban especialmente alterados. La segunda noche estallaron los disturbios. De acuerdo a su testimonio, los prisioneros solo habían recibido un poco de pan desde su llegada, y los guardias abrieron fuego contra todos los que intentaban escapar. Fue entonces cuando tomaron la decisión de desembarcar a los prisioneros en la isla de Nasino. Solo era una extensión llena de pantanos, bosquecitos y álamos. La isla estaba totalmente virgen, no había ninguna edificación. Los deportados llegaron con su ropa de ciudad sin nada para protegerse por las noches. No tenían ni herramientas ni comida. Según el primer informe del médico y los 2 oficiales al mando de la situación en la isla, la práctica de extraer las coronas de oro de las dentaduras de los cadáveres se convirtió en un verdadero tráfico. La isla estaba gobernada por varias bandas criminales, robaban el pan y la ropa, y masacraban y mataban a los desplazados. En la isla perseguían a los que tenían dinero, pero también a los que tenían dientes o coronas de oro. A menudo enterraban cadáveres con las bocas mutiladas. Usando y abusando de su poder, los guardias armados impusieron su reinado del terror,
y no dudaban en ejecutar sumariamente a los deportados, asesinándolos para robarle un abrigo o un par de zapatos. Aquellos que fueron deportados por un desdichado azar eran los más vulnerables. Si los guardianes eran crueles, los comandantes no se quedaban atrás. Uno se divertía usando a los prisioneros como remeros, arrojaba al agua a los que remaban mal, y varios deportados murieron así. Otro golpeaba sistemáticamente a los prisioneros, los extorsionaba para que le diera su ropa a cambio de una ración de comida mejor, y les obligaba a zambullirse en las aguas heladas del río para que tomara la pieza de caza que acababa de abatir. Las acusaciones más graves se refieren al asesinato de los deportados abatidos por los guardias, como diversión como si fueran animales. En su defensa, los guardias y comandantes interrogados alegaron las órdenes dadas por Chevkov de abrir fuego sin aviso previo a todos los que intentaran huir. Muchos prisioneros probaron suerte uniendo gruesas ramas secas. 3 o 4 juntos podían construir una especie de balsa para dejarse arrastrar por la corriente, pero la mayoría se ahogaron o murieron de hambre. Tan solo un día después de la llegada a la isla, comienzan los primeros rumores acerca de cadáveres descuartizados de carne humana cocida y devorada. Durante las 2 semanas siguientes, los mismos oficiales describen casos similares, descubren varias docenas de cadáveres con el hígado, el corazón y los pulmones cortados. Los guardias no prestaban ninguna atención a todo eso, estaban demasiado ocupados matando a quienes intentaban escapar. Ni los guardias ni los oficiales reaccionaron en un primer momento, porque además hubieran tenido que demostrar que alguien había asesinado a la persona de la que habían comido algunas partes. Si paseabas por la isla, podías ver la carne envuelta en trapos, y trozos de carne humana colgando de los árboles. Era una auténtica cacería, sobre todo para las mujeres jóvenes, las tomaban y les cortaban los trozos del cuerpo más tierno para cocinarlos y comérselos. El comandante Chevkov regresó a Nasino el 31 de mayo acompañado del subsecretario del Partido Comunista del distrito. Le hizo un extenso informe sobre lo que estaba pasando. Tras escuchar su informe, el comisariado del distrito ordena trasladar a todos los prisioneros de la isla a un lugar más apropiado. Casi todos los deportados fueron trasladados a 5 campamentos situados río arriba en el río Nasina. Durante el traslado murieron centenares de prisioneros. Los supervivientes de Nasino fueron abandonados a su propia suerte.